Un médico famoso, respetado en todo el país por su prestigio y riqueza, humilló cruelmente a una niña descalza que temblaba bajo la lluvia, sin saber que ella guardaba un secreto de $5 millones que cambiaría su destino para siempre. Antes de compartir este relato de desesperación, soledad y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. La historia comienza en una ciudad grande, una de esas donde el lujo y la miseria conviven a pocos metros de distancia. Era una tarde lluviosa, las calles estaban llenas de charcos, la gente se refugiaba bajo paraguas elegantes o dentro de cafés cálidos, y los autos de alta gama avanzaban con sus luces encendidas, salpicando agua a quienes caminaban sin protección. En la esquina de un hospital privado, conocido por atender solo a los más ricos, una pequeña de apenas 8 años estaba sentada en el suelo. Su vestido, gastado y lleno de remiendos, se pegaba a su piel mojada. Estaba descalza, con los pies llenos de lodo y heridas pequeñas que ardían con cada gota de agua fría. Sujetaba con fuerza una caja de cartón mojada que parecía contener algo valioso, aunque nadie sabía qué era. Los transeúntes pasaban frente a ella sin detenerse. Algunos la miraban con compasión, pero la mayoría apartaba la vista como si su presencia fuese una molestia. Ella no pedía dinero. No gritaba ni extendía la mano. Solo observaba la entrada principal del hospital con una mezcla de miedo y esperanza, como si esperara a alguien en particular. Fue entonces cuando llegó el doctor Alberto Villagrán, un cirujano famoso. Su nombre aparecía en revistas médicas, daba entrevistas en televisión y vestía siempre con trajes caros y relojes de oro. Ese día salía del hospital rodeado de colegas que lo felicitaban por una exitosa operación a un político importante. Sonreía con soberbia, orgulloso de su reputación y de su fortuna, sin imaginar que en esa acera húmeda se encontraba el inicio de la prueba más grande de su vida. La niña se levantó con esfuerzo, temblando bajo la lluvia, y dio un paso hacia él. Su voz era débil, pero clara. «Señor, por favor, necesito ayuda». El doctor la miró de arriba abajo. Su gesto cambió de la indiferencia al desprecio en apenas un segundo. Sus colegas rieron con nerviosismo, incómodos por la escena. Él, con tono duro, respondió: «Niña, apártate. Este no es lugar para mendigos. Aquí atendemos a gente que puede pagar, no a vagabundos como tú». Las palabras fueron como un golpe. La niña bajó la mirada, apretó con más fuerza la caja de cartón y se quedó en silencio. La lluvia golpeaba su rostro como si se uniera a las lágrimas que quería ocultar. Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Los médicos que acompañaban a Villagrán intentaron cambiar de tema, pero la pequeña levantó de nuevo la voz, con una valentía inesperada para alguien tan frágil. «No quiero dinero, solo necesito que me escuche». Los presentes se sorprendieron por la firmeza en sus palabras. Pero el doctor, en lugar de mostrar compasión, soltó una carcajada arrogante y dio un paso hacia ella, decidido a cortar la situación de raíz. La niña retrocedió un poco, pero no se rindió. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban un secreto que nadie allí podía imaginar. Y ese secreto, guardado dentro de la caja que protegía con tanto cuidado, tenía el poder de transformar la vida del médico que acababa de humillarla. ¿Qué había dentro de aquella caja? ¿Por qué la niña, a pesar de la humillación y la lluvia, no se marchaba? La niña permanecía allí, empapada, con la caja de cartón contra su pecho como si fuera un tesoro. El agua se filtraba entre las rendijas, pero ella no permitía que se deshiciera del todo. Sus ojos no se apartaban del médico Villagrán, aunque su cuerpo temblaba entre frío y miedo. El médico, irritado por la insistencia, chasqueó la lengua. Sus colegas murmuraban entre sí, algunos con compasión, otros con incomodidad, pero ninguno se atrevía a intervenir. «Niña, entiende algo», dijo Villagrán, con voz firme y arrogante. «Yo no tengo tiempo para tus tonterías. Tengo pacientes importantes que atender, operaciones que me esperan y personas que realmente valen la pena. Así que márchate». La pequeña lo miró fijamente. Su voz tembló, pero no se quebró. Usted no sabe quién soy». La frase generó un murmullo entre los presentes. El doctor arqueó una ceja, divertido por lo que consideraba una insolencia. «¿Y qué se supone que eres?», respondió con tono sarcástico. «¿Una princesa perdida? ¿La hija de algún magnate disfrazada de mendiga?».
Las carcajadas de algunos colegas resonaron como un eco cruel. La niña bajó la mirada, pero solo para abrir un poco la caja. Dentro se veía un sobre grueso, protegido cuidadosamente por una bolsa de plástico transparente. Ella lo sostuvo con las dos manos y lo levantó apenas, lo suficiente para que todos lo notaran. El color del sobre, sellado con cera roja, denotaba importancia. Villagrán frunció el ceño por primera vez. No era un simple papel arrugado, no era basura callejera, había algo más. ¿Qué es eso?, preguntó con impaciencia. Es algo que usted necesita ver, respondió la niña, su voz un susurro entre el ruido de la lluvia. Villagrán soltó una carcajada forzada. ¿De verdad crees que voy a perder mi tiempo revisando las fantasías de una mocosa? Pero mientras decía esas palabras, no pudo evitar sentir una punzada de curiosidad. Había en esa niña una determinación que no correspondía a alguien de su edad ni de su condición. Sus ojos parecían guardar una verdad más grande de lo que cualquiera allí podría imaginar. Uno de los colegas del doctor, un hombre mayor con bigote canoso, intervino con voz grave. Doctor Villagrán, quizá deberíamos ver qué lleva la niña. No cuesta nada mirar. El médico lo fulminó con la mirada, pero el murmullo de aprobación entre los demás empezó a crecer. Todos querían saber qué guardaba esa pequeña bajo la lluvia. La presión aumentaba, y por un instante, el poder del médico comenzó a tambalear. Villagrán dio un paso hacia la niña. Ella se tensó, abrazando con más fuerza el sobre, como si temiera que él lo arrebatara sin permiso. Escúchame bien, dijo él con voz fría. Si esto es una pérdida de tiempo, te arrepentirás de haberme interrumpido. La niña respiró hondo, con lágrimas mezclándose con las gotas de agua en su rostro. Y con valentía, pronunció unas palabras que dejaron a todos helados. Este sobre, vale más que todo lo que usted tiene. El silencio cayó sobre la entrada del hospital. La frase de la niña retumbaba en la mente de todos. Este sobre, vale más que todo lo que usted tiene. Villagrán frunció el ceño, incómodo. Su orgullo le decía que aquello era imposible, pero en el fondo una chispa de duda comenzaba a arder. Sus colegas, incapaces de ocultar la intriga, dieron un paso más cerca, mojándose bajo la lluvia, deseosos de descubrir el contenido del misterioso sobre. La niña respiró hondo, como si reunir valor le costara cada fibra de su pequeño cuerpo. Con manos temblorosas, sacó el sobre de la caja y lo sostuvo frente a todos. El sello de cera roja estaba intacto, con un símbolo grabado que pocos reconocieron, un escudo con iniciales doradas. El médico lo miró fijamente, sin lograr disimular su sorpresa. Reconocía ese emblema, pertenecía a una de las fundaciones privadas más ricas del continente, una organización filantrópica que movía millones de dólares en donaciones y proyectos médicos. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, esta vez sin sarcasmo, sino con un tono áspero de desconfianza. La niña lo miró directo a los ojos, sus labios temblando. Me lo dio mi mamá, antes de morir. Un murmullo recorrió el grupo. El bigote canoso se llevó una mano a la boca, y una de las doctoras jóvenes murmuró. ¿Tu madre murió? ¿Qué tiene que ver ese sobre con el doctor Villagrán? La pequeña bajó un instante la mirada, pero luego levantó el sobre con más firmeza. Porque mi mamá me dijo que solo un médico podía entender lo que hay aquí dentro. Y que ese médico cambiaría su vida para siempre. La tensión era insoportable. El doctor, incrédulo, se cruzó de brazos. ¿Pretendes hacerme creer que un pedazo de papel va a cambiar mi vida? No seas ridícula. Pero mientras intentaba mantener la calma, algo dentro de él lo traicionaba, la mirada fija en ese sello, la sospecha de que aquel sobre ocultaba más de lo que aparentaba. Y lo que más lo inquietaba era que la niña parecía hablar con absoluta convicción, como si supiera un secreto que ni siquiera él, con toda su fama y riqueza, había imaginado. La niña dio un paso al frente, descalza, con el barro pegándose a sus pies heridos. Usted puede seguir riéndose de mí, pero si no lee este sobre, se arrepentirá el resto de su vida. Las gotas de lluvia golpeaban con fuerza el sobresellado, pero ella lo protegía con sus manos, decidida a no dejarlo caer. Todos los presentes contuvieron la respiración. El prestigioso médico, acostumbrado a tener siempre el control, estaba ahora frente a un dilema inesperado, ignorar a la niña y quedar como un déspota o ceder a la intriga y descubrir qué contenía ese sobre misterioso.
Villagrán extendió lentamente la mano, dudando por primera vez en mucho tiempo. Y justo cuando sus dedos estaban a punto de tocarlo. La mano del doctor Villagrán quedó suspendida en el aire, a un par de centímetros del sobre empapado. Todos los presentes contenían la respiración, esperando que lo tomara. Pero de pronto, el médico sonrió con ironía, retiró la mano y dio un paso atrás. ¿De verdad crees que voy a caer en tu jueguito?, dijo con voz dura, recuperando su tono arrogante. No soy tan ingenuo como para dejarme manipular por una niña de la calle. El grupo de médicos que lo rodeaba intercambió miradas incómodas. La niña, en cambio, se quedó inmóvil, como si hubiera esperado esa reacción. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Usted no entiende, este sobre no es mío. Es suyo. La frase fue tan desconcertante que hasta la lluvia pareció silenciarse por un instante. Villagrán arqueó las cejas, incrédulo. ¿Qué tontería estás diciendo ahora? La pequeña respiró hondo, apretando el sobre contra su pecho. Mi mamá me dijo que buscara al doctor Villagrán. Que él debía abrir esto, porque adentro estaba la verdad sobre su vida. Los murmullos crecieron como un eco entre el personal del hospital. ¿Una verdad sobre la vida del médico más famoso de la ciudad? Aquello sonaba absurdo, pero la determinación en la mirada de la niña lo hacía imposible de ignorar. El cirujano apretó la mandíbula. La idea de que una desconocida, una mocosa descalza y empapada, afirmara saber algo sobre él, era más que un insulto, era una amenaza a su ego. Ya basta, rugió, alzando la voz. Lárgate de aquí antes de que llame a seguridad. La niña retrocedió un paso, asustada por el grito. Sin embargo, en lugar de huir, levantó el sobre hacia el cielo gris, como si quisiera entregárselo a la tormenta misma. Si no lo quiere leer usted, dijo con voz quebrada, pero clara, entonces lo leerá alguien más. Y cuando lo haga, será demasiado tarde para usted. Un rayo iluminó el cielo en ese preciso instante, arrancando un murmullo de asombro entre los testigos. El médico tragó saliva. Por primera vez en años, sintió un miedo extraño, casi irracional, la sensación de que estaba a punto de perder algo que ni siquiera sabía que poseía. La niña bajó lentamente el sobre, lo guardó de nuevo en la caja y comenzó a caminar bajo la lluvia, alejándose despacio. Sus pasos descalzos chapoteaban en los charcos, dejando un rastro de huellas de barro en la entrada del hospital. Villagrán la observó irse, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. Algo dentro de él gritaba que debía detenerla, pero su orgullo no se lo permitía. Hasta que escuchó a uno de sus colegas murmurar a su espalda. ¿Y si lo que dijo es verdad? ¿Y si realmente ese sobre tiene que ver contigo? El médico giró bruscamente la cabeza hacia él, molesto por el comentario, pero en el fondo, esa duda ya había comenzado a devorarlo. La lluvia seguía cayendo sin tregua mientras la niña se alejaba lentamente del hospital, protegiendo la caja contra su pecho como si resguardara la última esperanza que le quedaba. Sus pasos eran pesados, cada charco parecía aferrarse a sus pies descalzos, y aún así no se detenía. El doctor Villagrán la observaba con el ceño fruncido, debatiéndose entre su orgullo y una creciente inquietud. Sus colegas murmuraban en voz baja, pero ninguno se atrevía a intervenir, excepto uno. El médico de bigote canoso, que antes había sugerido escucharla, dio un paso al frente. Se llamaba doctor Ramírez, y aunque no tenía la fama de Villagrán, era respetado por su ética y humanidad. Doctor, dijo en voz alta, mirando a Villagrán, no podemos dejar que esa niña se marche así. Algo en su mirada, no es una mentira. Villagrán lo fulminó con la mirada. ¿Ahora me dirás que debo dejar que una mocosa me manipule delante de todos? No seas ridículo, Ramírez. Pero Ramírez no se dejó intimidar. Caminó hacia la niña, que ya se encontraba a unos metros, y le ofreció su abrigo para cubrirla de la lluvia. Ella lo miró sorprendida, como si no recordara la última vez que un adulto había mostrado compasión por ella. No tengas miedo, le dijo suavemente. Yo te creo. ¿Puedo ayudarte a llevar ese sobre a un lugar seguro? La niña, con lágrimas en los ojos, asintió apenas. Ramírez la tomó del hombro y la guió hacia la entrada de un pequeño café al otro lado de la calle.
Varias personas que habían presenciado la escena lo siguieron con curiosidad, dejando atrás al famoso cirujano, que permanecía inmóvil, furioso por perder protagonismo en su propio terreno. Villagrán apretó los dientes. La arrogancia lo empujaba a gritar que era una farsa, que todo era un espectáculo barato. Pero una parte más profunda, una parte que él no quería reconocer, le decía que debía impedir que ese sobre fuera abierto lejos de sus manos. En el café, Ramírez le ofreció una silla a la niña, la cubrió con una manta y le pidió un chocolate caliente. Los clientes del lugar miraban con compasión la escena, una niña descalza, empapada, con un sobresellado que parecía esconder un misterio mayor que su corta edad. Ella respiró hondo y, con un hilo de voz, comenzó a hablar. Mi mamá me dijo que este sobre debía abrirlo un médico. Y que dentro hay pruebas que revelan la verdad sobre alguien muy importante. Ramírez arqueó las cejas. ¿Qué tipo de pruebas, hija? La niña dudó unos segundos, como si temiera decir demasiado. Luego bajó la voz hasta casi un susurro. Pruebas que tienen que ver con el doctor Villagrán. En ese instante, la puerta del café se abrió con violencia. El sonido de la campanilla fue ahogado por la figura imponente que entraba, era el propio Villagrán, empapado por la lluvia, con los ojos encendidos de furia y ansiedad. El murmullo del café se apagó en cuanto la silueta del doctor Villagrán apareció en la entrada. Su presencia imponía respeto, pero también despertaba incomodidad. Empapado por la lluvia, con el traje oscuro pegado a su cuerpo y el rostro endurecido, parecía más un juez que un médico. Todos los ojos se posaron en él. Algunos clientes apartaron la mirada, otros susurraron su nombre con sorpresa. El prestigioso cirujano no solía estar en lugares tan humildes como ese. Ramírez, que permanecía sentado junto a la niña, lo miró con firmeza. Doctor Villagrán, no es necesario que arme un escándalo aquí. El famoso médico avanzó hasta su mesa con pasos pesados, sin apartar la mirada de la pequeña. Ese sobre, dijo con voz grave, me pertenece. La niña lo abrazó con más fuerza contra su pecho, protegiéndolo como si su vida dependiera de ello. No, aún no. Usted me humilló, me llamó mendiga y quiso echarme. No se lo entregaré hasta que me escuche. Un silencio tenso llenó el lugar. Villagrán apretó los puños, pero el murmullo de las personas alrededor lo obligaba a contenerse, ya no estaban en la puerta del hospital, donde él tenía poder absoluto, sino en un café lleno de testigos atentos. Ramírez intervino con voz firme. Alberto, no puedes seguir comportándote como un déspota. Esta niña tiene algo importante, y lo sabe. Si realmente quieres ese sobre, tendrás que demostrar un mínimo de respeto. El médico famoso lo miró con desprecio. ¿Respeto? ¿A una mocosa de la calle? No seas ingenuo, Ramírez. Niña, entrégamelo de una vez antes de que esto pase a mayores. Los clientes empezaron a murmurar con desaprobación. Una mujer mayor levantó la voz. Déjela en paz. ¿No ve que está empapada y asustada? Ese apoyo inesperado fortaleció a la pequeña. Ella levantó el rostro, y con valentía, dijo. Usted puede ser famoso, puede tener todo el dinero del mundo, pero si no escucha lo que tengo que decir, jamás sabrá la verdad. Villagrán quedó paralizado unos segundos. Esa mirada infantil, llena de dolor pero también de coraje, lo atravesó como un bisturí. Ramírez aprovechó el momento. Doctor, si no se calma, yo mismo abriré este sobre aquí y ahora, frente a todos. Un murmullo de sorpresa recorrió el café. El prestigioso cirujano, que siempre había tenido el control de cada situación, estaba a punto de ser doblegado públicamente. Sus mejillas se encendieron de ira y vergüenza. Villagrán respiró hondo, luchando contra su orgullo. Luego, con voz más baja, pero cargada de tensión, dijo. Está bien. Habla, niña. Pero más te vale que lo que tengas en ese sobre valga mi tiempo. La niña acarició el sello rojo con sus dedos temblorosos. Sus labios se entreabrieron para pronunciar las primeras palabras que comenzarían a revelar el secreto. La niña acarició el sobre como si temiera que se deshiciera entre sus dedos. El silencio en el café era total, apenas interrumpido por el golpeteo de la lluvia contra los ventanales. Todos esperaban que hablara, incluso Villagrán, que respiraba agitadamente, preso de una mezcla de ansiedad y enojo.
La pequeña levantó los ojos, enrojecidos por el llanto, y con voz entrecortada dijo: Dentro de este sobre hay documentos, pruebas que demuestran quién fue mi mamá y lo que usted le hizo. Las palabras fueron como un disparo. Los murmullos estallaron en el café. Villagrán abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué tonterías dices? Yo no conozco a tu madre. La niña negó con la cabeza, temblando pero firme. Sí la conoció. Hace muchos años. Ella trabajó en uno de los hospitales donde usted era director. Usted no recuerda su rostro, pero ella nunca lo olvidó. Ramírez frunció el ceño, intrigado. ¿Quieres decir que tu madre fue paciente del doctor Villagrán? No solo paciente, respondió la niña, apretando con fuerza el sobre. Ella fue la víctima de algo que él hizo. Algo que trató de ocultar, y que ahora puede destruirlo todo. El café entero quedó helado. Villagrán sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Durante toda su carrera había tomado decisiones duras, algunas cuestionables, pero siempre había logrado enterrarlas bajo su prestigio. ¿Era posible que esta pequeña conociera algo de su pasado? Mentiras. Rugió, golpeando la mesa con la mano. No pienso escuchar más disparates. La niña no se inmutó. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y furia contenida. Si quiere pruebas, abra el sobre. Pero debe saber algo, mi mamá me dijo que lo que hay aquí adentro no solo habla de ella, también habla de usted. Y que cuando lo leyera, no podría volver a mirarse en un espejo de la misma manera. Un murmullo estremeció a los presentes. Ramírez inclinó la cabeza hacia adelante, con voz grave. Alberto. Si lo que dice la niña es cierto, ocultarlo sería tu ruina. ¿Qué escondes? Villagrán apretó la mandíbula, incapaz de responder. El sobre en manos de aquella niña descalza parecía pesar más que todos los títulos, honores y riquezas que había acumulado en su vida. La niña dio un paso adelante, sosteniendo el sobre entre sus manos mojadas. ¿Quiere saber la verdad, doctor? Entonces rompa el sello. El café entero contuvo el aliento. Los dedos del prestigioso médico se acercaban lentamente al sobre, temblando por primera vez en años. Y cuando estuvo a punto de romperlo. El silencio en el café era tan denso que se podía escuchar el crujir de la cera cuando los dedos de Villagrán comenzaron a romper el sello rojo. El prestigioso cirujano, acostumbrado a tener la última palabra en todo, sentía que cada mirada sobre él pesaba como una sentencia. Con un movimiento brusco, abrió el sobre y extrajo un pequeño fajo de documentos, protegidos en plástico para que la lluvia no los arruinara. Sus manos temblaban, aunque trataba de disimularlo. La niña lo observaba con los labios apretados, y Ramírez inclinó el cuerpo hacia adelante, tratando de leer lo que había allí. El primer papel era una hoja amarillenta, un informe médico fechado hacía más de 9 años. El logo en la parte superior era inconfundible, pertenecía al mismo hospital donde Villagrán había sido director en su juventud. Él palideció al reconocer la firma que aparecía al final del informe, era la suya. Esto, murmuró, tragando saliva. Esto lo escribí yo. Los murmullos en el café aumentaron. La niña asintió con fuerza, conteniendo el llanto. Ese es el informe de mi mamá. Ella era paciente suya. Ramírez entrecerró los ojos, leyendo por encima del hombro del doctor. Alcanzó a distinguir algunas palabras clave: negación de tratamiento, condición terminal, paciente indigente. Dios mío, susurró el médico de bigote canoso. ¿La dejaste morir porque no podía pagar? Villagrán apretó el documento entre las manos. Recordaba aquel caso, aunque había tratado de borrarlo de su memoria. Una mujer joven, humilde, que había llegado al hospital suplicando atención. Él, presionado por la administración y cegado por su propio ego, había negado el tratamiento porque no estaba cubierta por ningún seguro. Había firmado ese informe con indiferencia, como si fuese solo un trámite. La niña, con lágrimas corriendo por sus mejillas, alzó la voz. Usted la despidió con frialdad, la dejó en la calle, y esa misma noche mi mamá me contó que decidió luchar por mí. Guardó esos papeles como prueba, diciendo que algún día usted tendría que enfrentarse a lo que hizo. El café entero quedó en shock. Una mezcla de indignación y lástima recorrió a los testigos.
Villagrán, incapaz de sostener la mirada de la niña, bajó los ojos hacia los documentos restantes. Había más papeles, más pruebas, y algo en el fondo del sobre que brillaba tenuemente, como un sobre secundario más pequeño y sellado. La niña señaló ese segundo sobre con la mano temblorosa. Ahí está lo más importante. Lo que mi mamá me dijo que valía millones, y que usted jamás se perdonaría si lo ignoraba. Villagrán lo sostuvo con dedos temblorosos. Era más delgado, pero el sello era distinto, un emblema dorado de la Fundación Médica Internacional. Lo que había dentro no solo comprometía su pasado, podía cambiar su futuro. Y cuando estuvo a punto de abrirlo, un golpe seco en la puerta del café interrumpió el momento. El sonido seco de la puerta golpeando contra la pared hizo que todos en el café se giraran de inmediato. La campanilla no alcanzó a sonar, la figura que entraba lo hizo con tanta fuerza que el aire mismo pareció detenerse. Era un hombre alto, vestido con un traje oscuro impecable, protegido por un paraguas negro todavía goteando. Tras él, dos asistentes con carpetas en las manos lo seguían como sombras. Su presencia imponía tanto respeto que el murmullo de la gente se apagó al instante. Villagrán lo reconoció de inmediato y su rostro perdió el color. Era Eduardo Montalbán, director regional de la Fundación Médica Internacional, una de las organizaciones más poderosas del continente, la misma cuyo emblema dorado aparecía en el sobre que él aún sostenía. Doctor Villagrán, dijo Montalbán con voz grave, cargada de autoridad. Necesitamos hablar. Ahora. El cirujano tragó saliva, intentando recuperar su compostura. ¿Qué significa esta intromisión? Estoy ocupado. Montalbán avanzó con calma hacia la mesa donde estaban la niña y Ramírez. Sus ojos se clavaron en el sobre dorado en manos de Villagrán. Ese documento que sostiene pertenece a la fundación. Y quiero saber cómo llegó a usted. Los clientes del café, que ya estaban en tensión, contuvieron el aliento. La niña, con voz débil pero firme, intervino antes que el propio médico. Mi mamá me lo entregó. Dijo que era la única forma de que el doctor Villagrán conociera la verdad. Montalbán la miró con seriedad, y por un instante su expresión de dureza se suavizó al ver a la pequeña empapada, abrazando su caja de cartón. ¿Tu madre? ¿Cómo se llamaba? La niña dudó, tragó saliva y respondió. Clara Medina. El nombre cayó como un trueno en los oídos de Villagrán. Sus ojos se abrieron con horror. Claro que recordaba ese apellido. Clara había sido mucho más que una paciente, había sido un secreto enterrado que él jamás pensó que volvería a perseguirlo. Montalbán asintió lentamente, como si el nombre confirmara sus sospechas. Entonces es verdad, murmuró, antes de clavar de nuevo la mirada en Villagrán. Doctor, creo que es hora de que todos sepan lo que usted ocultó durante tantos años. Villagrán se levantó bruscamente, golpeando la mesa. No. Esto es un circo. No pienso tolerar que me difamen frente a desconocidos. Pero sus manos temblaban, y el sobre dorado parecía quemarle los dedos. El café entero lo observaba, no ya como a un médico prestigioso, sino como a un hombre acorralado. La niña aprovechó ese instante y dio un paso al frente. Su voz, pequeña pero firme, resonó con claridad. Si no lo abre usted, lo abriré yo. Montalbán asintió solemnemente, extendiendo la mano hacia la niña. Hazlo, hija. Es tu derecho. El silencio fue absoluto. El sobre dorado estaba a punto de ser revelado. La niña respiró hondo mientras todos los ojos del café se clavaban en ella. Sus dedos temblaban, pero con una determinación que parecía heredada de su madre, rompió el sello dorado del sobre. El sonido de la cera quebrándose fue como un trueno en medio del silencio. Sacó con cuidado un pliego de papeles y un pequeño dispositivo USB sellado en una bolsa transparente. Sus ojos se abrieron un poco más al ver el contenido, pero aún así entregó los documentos a Ramírez para que los leyera en voz alta. El médico de bigote canoso ajustó sus lentes, despegó la primera hoja y comenzó a leer. Contrato de la Fundación Médica Internacional. Otorga a la señora Clara Medina una indemnización de $5 millones por negligencia médica comprobada, con la condición de mantenerse confidencial y no revelar públicamente el nombre del doctor responsable, Alberto Villagrán. El café entero estalló en exclamaciones de asombro. Todos giraron la vista hacia el cirujano famoso, que enrojeció de furia y vergüenza.
Intentó arrebatar los papeles, pero Ramírez lo detuvo con firmeza. Esto es un montaje, gritó Villagrán, aunque su voz sonaba quebrada. Una farsa para destruirme. Pero Montalbán, el director de la fundación, habló con frialdad. No es ninguna farsa. Yo mismo firmé esos documentos hace años. La fundación pagó en silencio para proteger tu reputación, Alberto. Pero jamás imaginé que Clara guardaría copias ni que entregaría pruebas a su hija. La niña levantó la mirada, con lágrimas cayendo por su rostro. Mi mamá me dijo que el dinero no importaba. Lo que importaba era que algún día usted enfrentara la verdad. Villagrán retrocedió un paso, tambaleándose. Su máscara de soberbia se resquebrajaba frente a todos. Los clientes del café murmuraban con indignación, algunos grabando con sus teléfonos. Su imagen pública, su prestigio, todo lo que había construido, estaba a punto de derrumbarse. Ramírez tomó el USB entre sus manos. ¿Y qué contiene esto? La niña respondió con voz débil, pero clara. Pruebas. Grabaciones de mi mamá, contando todo lo que ocurrió, con su nombre. Un silencio helado recorrió el lugar. El cirujano dio un manotazo sobre la mesa, desesperado. No permitiré que esto salga a la luz. Ese dinero fue suficiente. Ese caso quedó enterrado. Pero Montalbán lo miró con severidad. No, Villagrán. Lo que quedó enterrado fue la dignidad de esa mujer, y hoy su hija la ha rescatado. El médico famoso sudaba frío. Por primera vez en su vida, sintió que todo lo que tenía podía desaparecer en un solo instante. Y lo peor, la pequeña niña que había despreciado bajo la lluvia tenía en sus manos el poder de destruirlo o de salvarlo. La niña miró a Ramírez, luego a Montalbán, y finalmente a Villagrán. Su voz fue un susurro que caló hondo en cada rincón del café. Mi mamá dijo que cuando todo esto saliera a la luz, yo descubriría quién era en realidad mi padre. El murmullo en el café se transformó en un estallido de exclamaciones. Algunos clientes se llevaron las manos a la boca, otros intercambiaban miradas de sorpresa, y varios levantaron sus teléfonos para grabar cada segundo. La revelación había caído como un rayo. Villagrán, el médico famoso, padre de aquella niña descalza. Villagrán sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su rostro, antes endurecido por la arrogancia, se tornó pálido como la ceniza. Mentira. Rugió, golpeando la mesa con tal fuerza que los vasos temblaron. Eso es imposible. La niña lo miró fijamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi mamá me lo dijo antes de morir. Usted fue quien la abandonó cuando más lo necesitaba. Ramírez entrecerró los ojos, susurrando con incredulidad. ¿Abandonar a su propia hija? El café quedó en silencio otra vez. Montalbán, con gesto severo, tomó la palabra. Doctor Villagrán, ¿hay algo que debamos saber? El cirujano respiraba agitadamente. Su mente era un torbellino, imágenes de Clara, aquella mujer humilde que había trabajado como auxiliar en el hospital hacía más de una década, recuerdos enterrados de una noche en que había bajado la guardia, convencido de que nunca tendría consecuencias. Pero ahora, frente a esa niña de ojos oscuros, tan parecidos a los de Clara, la duda lo golpeaba con una fuerza insoportable. No lo acepto. Gritó con voz temblorosa. No puedo aceptar algo que no está comprobado. La niña abrió la caja de cartón y sacó un objeto más, un pequeño medallón de plata, gastado por el tiempo. Lo sostuvo en alto, y el reflejo metálico iluminó su rostro. Este colgante, usted lo regaló a mi mamá cuando trabajaba en el hospital. Ella me dijo que lo guardara, porque algún día usted lo reconocería. Villagrán quedó helado. El medallón era inconfundible, lo había comprado en un viaje a Italia y solo regaló uno en su vida, a Clara. Los murmullos se intensificaron. El orgullo que lo había sostenido se resquebrajaba a cada palabra, pero aún así intentó defenderse. Eso no prueba nada. Podría ser una copia, un truco. Ramírez lo interrumpió con voz grave. Doctor, lo único que puede disipar la duda es una prueba de ADN. La niña asintió lentamente, con la mirada fija en él. Eso es lo que mi mamá quería. Que un día usted no pudiera escapar de la verdad. Villagrán sintió que el aire del café se volvía irrespirable. Su prestigio, su carrera, su vida entera estaban a punto de colapsar.
Y la pequeña niña que había despreciado en la puerta del hospital era ahora el espejo que lo obligaba a enfrentarse a lo que más temía, su pasado. Montalbán lo miró con dureza. Doctor Villagrán, la verdad no puede seguir oculta. La pregunta es, ¿está dispuesto a enfrentarla? El café estaba cargado de tensión. Nadie parpadeaba, todos esperaban la respuesta del prestigioso médico. Villagrán, con el rostro desencajado y los labios apretados, sentía que las paredes se cerraban sobre él. «Esto es un absurdo», gritó de repente, apartando los documentos con un manotazo. «No voy a prestarme a este circo». Empujó la silla hacia atrás y dio un paso hacia la salida, con la intención de escapar de las miradas inquisitivas y de aquella niña que parecía atravesarlo con los ojos. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, una voz fuerte lo detuvo. «Alto ahí, doctor». Era Montalbán, el director de la fundación. Su tono no dejaba espacio para discusiones. «No puede huir de esto. La indemnización está firmada con su nombre. Y si no da la cara, yo mismo me encargaré de que la junta directiva lo investigue y lo expulse de todo proyecto médico internacional». Los murmullos crecieron en el café. Varias personas levantaron sus celulares para grabar la escena. Villagrán sabía lo que eso significaba, si esas imágenes se difundían, su reputación quedaría arruinada en cuestión de horas. Ramírez se levantó de la mesa y lo enfrentó, mirándolo con severidad. «Alberto, llevas años escondiéndote detrás de tu prestigio, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Si realmente no tienes nada que ocultar, hazte la prueba de ADN y demuéstralo». La niña, aún temblando bajo la manta que Ramírez le había dado, levantó la voz con inesperada firmeza. «Si no se hace la prueba, todos sabrán que es porque tiene miedo de aceptar la verdad». Villagrán apretó los puños, con el orgullo herido y el corazón latiendo desbocado. Quiso responder con un grito, con un insulto, con cualquier cosa que le devolviera el control. Pero no pudo. La mirada de la niña lo mantenía clavado en su lugar, como si Clara misma lo observara desde aquellos ojos inocentes. Entonces, una de las clientas del café, una mujer joven que también grababa con su teléfono, alzó la voz. «Queremos saber la verdad. Hágase la prueba». Un coro de voces se unió a ella, exigiendo lo mismo. Lo que había comenzado como un enfrentamiento privado se había convertido en un juicio público. Montalbán dio un paso al frente, señalando la caja de la niña. «El USB que ella guarda contiene pruebas. Pero una prueba de ADN será definitiva. No puede seguir negándose, doctor». Villagrán cerró los ojos, con el rostro bañado en sudor. Estaba atrapado. Si se negaba, sería culpable a los ojos de todos. Si aceptaba, corría el riesgo de enfrentar una verdad que podía destruirlo por completo. El silencio volvió a caer, roto solo por la lluvia golpeando los ventanales. La niña respiró hondo y dijo con voz clara: «No huya más, doctor. Afronte la verdad, aunque le duela». Villagrán permaneció de pie, con la respiración agitada y los ojos clavados en el suelo. El murmullo de las personas en el café era cada vez más fuerte, como un jurado popular que exigía justicia. Finalmente, levantó la cabeza y habló con voz quebrada, pero aún cargada de soberbia. «Está bien, lo haré. Me someteré a la prueba de ADN». Un suspiro colectivo recorrió el lugar. Ramírez y Montalbán se miraron sorprendidos, no esperaban que el cirujano se diera tan pronto. La niña, en cambio, mantuvo la mirada fija, desconfiando de sus intenciones. Villagrán levantó la mano para imponer silencio. «Pero que quede claro, lo hago para acabar con esta farsa de una vez por todas. No pienso permitir que mi nombre sea arrastrado por más tiempo en este espectáculo». Montalbán cruzó los brazos con gesto severo. «La fundación puede facilitar el proceso. Conozco un laboratorio independiente que puede tener los resultados en cuestión de horas». El médico tragó saliva. Su mente, sin embargo, ya tramaba otra cosa. «Si puedo manipular el procedimiento, si logro influir en los resultados, todo este teatro se vendrá abajo y mi prestigio quedará intacto». Mientras Ramírez y Montalbán discutían detalles logísticos, Villagrán se inclinó levemente hacia uno de sus colegas más jóvenes, que había entrado al café detrás de él y permanecía en silencio. Con un susurro apenas audible, le dijo:
Encuentra la forma de asegurarte de que ese resultado sea negativo. Te pagaré lo que quieras. El joven lo miró con ojos de espanto. ¿Quiere falsificar la prueba? Villagrán lo fulminó con la mirada. Solo hazlo. Nadie puede saberlo. El colega asintió con nerviosismo, consciente de lo que arriesgaba, pero atado por la influencia del médico famoso. Mientras tanto, la niña se levantó de su silla y se acercó unos pasos, descalza sobre el suelo del café. Su voz era débil, pero clara como un trueno. Si intenta engañarme, lo sabré. Villagrán la miró fijamente. Por un instante, un escalofrío lo recorrió. Aquellos ojos, tan parecidos a los de Clara, parecían leer lo que él estaba pensando en lo más profundo. Ramírez rompió el silencio, golpeando suavemente la mesa con la palma. Mañana temprano haremos la prueba. Y juro que yo mismo acompañaré a esta niña para asegurarme de que todo sea justo. La niña asintió, aferrando el medallón de su madre contra su pecho. Entonces, mañana sabremos la verdad. Villagrán sonrió apenas, aunque no era una sonrisa sincera, sino la de un hombre que aún pensaba que podía controlar el destino. La lluvia había cesado al amanecer, como si la ciudad misma contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. En una clínica independiente, recomendada por la Fundación, se preparaba todo para la prueba de ADN que decidiría el destino de Villagrán y de la niña. Ramírez llegó temprano, acompañando a la pequeña. Ella vestía un abrigo prestado, demasiado grande para su cuerpo frágil, pero sus ojos brillaban con una determinación que no se apagaba. El medallón de su madre colgaba en su cuello como un escudo invisible. Montalbán, puntual y severo, ya estaba allí. Hablaba con los técnicos del laboratorio, asegurándose de que el procedimiento fuera transparente y sin irregularidades. Quiero que todo quede documentado, ordenó. No habrá espacio para dudas. Mientras tanto, Villagrán entraba con paso firme, rodeado de colegas que fingían apoyarlo, aunque en sus rostros se notaba la incomodidad. Su traje impecable contrastaba con las ojeras que no había logrado ocultar. No había dormido en toda la noche. Vamos a acabar con esta farsa de una vez, dijo con voz fría, mirando de reojo a la niña. Pero en secreto, sus planes ya estaban en marcha. Durante la madrugada, había llamado a un contacto en el laboratorio, un técnico al que había favorecido años atrás con dinero y ascensos. La instrucción había sido clara: haz que el resultado salga negativo. Nadie debe saber la verdad. El técnico, nervioso, había aceptado. Sin embargo, no contaba con que Montalbán había reforzado la seguridad, exigiendo supervisión externa de cada paso. Y menos aún con que Ramírez había decidido no separarse ni un segundo de la niña. En la sala, mientras preparaban las muestras, la tensión era insoportable. Primero tomaron una muestra de saliva de la pequeña. Ella apretó los puños, cerrando los ojos mientras el hisopo rozaba su boca. Después, fue el turno de Villagrán. Él extendió la mano con gesto altivo, aunque por dentro ardía de rabia. ¿Contentos?, ironizó. Pronto verán que todo esto no es más que un error. La niña lo miró con una calma desconcertante y susurró. O una verdad que lleva demasiado tiempo escondida. El técnico selló ambas muestras y las colocó en sobres con códigos únicos. Pero antes de guardarlos, Montalbán dio una instrucción inesperada. Quiero 3 copias de este análisis, una para el laboratorio central, otra para la fundación y otra para un perito independiente que yo designaré. Villagrán sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Su plan de manipulación se complicaba más de lo que había calculado. Ramírez, con voz grave, añadió. Y yo acompañaré personalmente la entrega de las muestras. No me separaré de ellas. La niña respiró hondo. Su corazón latía fuerte, pero no de miedo, sino de esperanza. Cada minuto que pasaba la acercaba más a la verdad que su madre le había prometido. Villagrán, en cambio, ya no solo temía el resultado. Temía lo que ocurriría cuando su secreto quedara expuesto frente al mundo entero. Las muestras ya estaban selladas y bajo custodia de Ramírez y un técnico de confianza de la fundación. La niña observaba cada movimiento con atención, como si temiera que en cualquier momento su destino pudiera escaparse de entre sus manos. Villagrán, de pie en un rincón, aparentaba calma, pero por dentro era un volcán a punto de estallar.
Su plan de manipular los resultados se desmoronaba, demasiados ojos vigilaban, demasiadas copias del análisis. Si uno salía positivo, todo estaría perdido. Necesito otra salida, pensaba, mientras sudaba bajo su traje perfectamente planchado. Cuando los técnicos salieron rumbo al laboratorio, Ramírez los siguió de cerca. Montalbán también se marchó a hacer llamadas, organizando la supervisión externa. Por un instante, Villagrán se encontró casi solo en el pasillo con uno de sus colegas de confianza, el mismo joven al que había ordenado arreglar los resultados. «Doctor», susurró el muchacho, mirando a todos lados, «ya no puedo intervenir. Con 3 copias, es imposible». Villagrán lo sujetó del brazo con fuerza. «Entonces se encuentra otra manera. Si no puedes cambiar los resultados, retrásalos. Haz que tarden en salir. Dame tiempo para actuar». El joven asintió con miedo y se fue rápidamente. Villagrán respiró hondo, recuperando su máscara de seguridad. No podía mostrarse derrotado. Mientras tanto, la niña caminaba por el pasillo, aferrando el medallón de su madre. Se detuvo frente a él. «¿Por qué tiene tanto miedo?», preguntó con inocencia, pero con una firmeza que lo desarmó. Villagrán la miró fijamente, intentando mantener la compostura. «Porque no soporto perder mi reputación por una mentira». Ella negó con la cabeza. «No es miedo a perder su reputación, es miedo a perderse a sí mismo». Las palabras lo atravesaron como un bisturí. En ese momento, Ramírez regresó con gesto preocupado. «Acabo de recibir un aviso, alguien intentó intervenir en la cadena de custodia de las muestras». El café de la clínica se llenó de murmullos otra vez. Montalbán apareció justo detrás, con la voz más dura que nunca. «Doctor Villagrán, si resulta que usted está detrás de este intento de sabotaje, no solo perderá su nombre. Terminará en la cárcel». Villagrán se quedó inmóvil, tragando saliva. Su plan había quedado expuesto antes siquiera de ejecutarse por completo. La niña, con los ojos fijos en él, susurró una frase que todos alcanzaron a oír. «La verdad siempre encuentra la manera de salir». Villagrán bajó la cabeza, pero en su interior juraba que aún no estaba vencido. La tensión era insoportable en la sala de espera de la clínica. El tic-tac del reloj parecía amplificarse en cada rincón, como un recordatorio cruel de que la verdad estaba cada vez más cerca. La niña estaba sentada al lado de Ramírez, con el medallón entre sus manos. No dejaba de acariciarlo como si en ese objeto estuviera la fuerza de su madre. Sus pies descalzos colgaban del asiento, incapaces de tocar el suelo, pero su mirada era firme, llena de valentía. Villagrán, en cambio, caminaba de un lado a otro con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Fingía paciencia, pero su respiración agitada lo delataba. Montalbán lo observaba sin perder detalle, como un guardián implacable. Finalmente, una técnica de bata blanca entró en la sala con una carpeta en las manos. Su rostro serio hizo que todos se pusieran de pie de inmediato. «Tenemos los resultados preliminares», anunció, con voz neutra. El silencio fue absoluto. Ramírez dio un paso al frente. «¿Qué dicen?». La técnica abrió la carpeta y recorrió con la vista los documentos. Las primeras pruebas de coincidencia genética muestran un resultado inconcluso. Las exclamaciones estallaron en la sala. Villagrán aprovechó la confusión para levantar la voz. «¿Lo ven? Lo dije. Todo esto es una pérdida de tiempo. No hay nada que me vincule con esta niña». Pero la técnica levantó la mano para recuperar el orden. «Dije inconcluso. Eso significa que las muestras necesitan ser procesadas con un análisis más profundo para confirmar o descartar la paternidad con total certeza». La niña apretó con más fuerza el medallón, conteniendo las lágrimas. Ramírez se inclinó hacia la técnica. «¿Cuánto tiempo tomará el análisis completo?». «Unas horas más», respondió ella. «Pero quiero aclarar algo, incluso en este resultado preliminar, hay marcadores genéticos que sugieren una posible relación biológica». El murmullo se transformó en un rumor inquieto. Montalbán clavó la mirada en Villagrán, que se había quedado rígido, intentando ocultar el temblor en sus manos. «Posible relación biológica», repitió Ramírez en voz alta. «Eso significa que la verdad está mucho más cerca de lo que creemos». Villagrán apretó la mandíbula, luchando contra el miedo que lo devoraba por dentro.
Su prestigio aún no estaba destruido, pero cada palabra lo empujaba más cerca del abismo. La niña levantó la cabeza, mirándolo fijamente. Su voz fue suave, pero resonó como un trueno en la sala. Ya no puede escapar, doctor. La noticia de la prueba de ADN había corrido más rápido de lo que nadie esperaba. Afuera de la clínica, decenas de curiosos se agolpaban bajo paraguas y cámaras improvisadas. Algunos habían grabado la escena del café y ya circulaba en redes sociales con titulares escandalosos. El médico más famoso del país, acusado de abandonar a una hija secreta. Dentro de la sala de espera, el ambiente era un hervidero de tensión. La niña permanecía junto a Ramírez, abrazando su caja de cartón como si fuera su escudo. Montalbán discutía con personal de seguridad, exigiendo que controlaran la multitud que crecía frente al edificio. De pronto, las puertas automáticas de la clínica se abrieron con un estrépito. Una oleada de periodistas irrumpió, micrófonos y cámaras en alto, disparando preguntas sin freno. Doctor Villagrán, ¿es cierto que tiene una hija ilegítima? ¿Reconocerá a la niña si la prueba es positiva? ¿Qué opina la Fundación sobre el escándalo? Villagrán palideció. Nunca, en toda su carrera, había estado tan expuesto. Trató de cubrirse el rostro con una mano, pero los flashes lo cegaban. «Saquen a esta gente de aquí», gritó con furia, pero su voz se perdió entre las preguntas. En medio del caos, una figura inesperada apareció entre los periodistas. Era una mujer de cabello canoso, delgada, con rostro endurecido por los años. Caminaba con paso lento pero decidido, y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Ramírez fue el primero en reconocerla. «No puede ser», susurró. «Es la hermana de Clara». La niña alzó la mirada de inmediato. «Tía Lucía». La mujer abrió los brazos y la pequeña corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Las cámaras captaron la escena, amplificando aún más el impacto. Lucía acarició el cabello de la niña y, mirando fijamente a Villagrán, dijo en voz alta. «Mi hermana murió con el corazón roto, pero nunca dejó de repetir que usted era el padre de esta niña. Y yo estoy aquí para que se cumpla su última voluntad. Que enfrente la verdad». Los periodistas enloquecieron, los flashes iluminaron cada rincón de la sala. Villagrán, atrapado entre el escándalo público y las miradas acusadoras, sintió que sus rodillas flaqueaban. Montalbán levantó la mano para imponer orden. «Basta. La prueba final se está procesando. Solo ella dirá la verdad». Pero mientras los guardias intentaban controlar el caos, Villagrán se inclinó hacia su colega de confianza y murmuró entre dientes. «Encuentra la manera de desaparecer ese USB antes de que lo entreguen a la prensa. Si ese video sale a la luz, estoy acabado». El caos en la clínica parecía fuera de control. Los guardias empujaban a los periodistas hacia la salida mientras los flashes de las cámaras seguían iluminando cada rincón. En medio de la confusión, el colega joven de Villagrán, nervioso y sudoroso, se deslizó discretamente hacia la mesa donde el USB descansaba dentro de su bolsa sellada. Sus dedos temblaban al acercarse, pero la voz dura del médico aún resonaba en su cabeza. «Encuentra la manera de desaparecerlo». Justo cuando estaba a punto de tomarlo, una mano pequeña y firme lo detuvo. Era la niña. «No», dijo con una valentía que no parecía de su edad. «Esto no es suyo». El hombre palideció, intentando excusarse. «Yo solo iba a entregarlo al laboratorio». Pero la niña negó con la cabeza, abrazando el USB contra su pecho como antes había hecho con la caja. «Mi mamá me dijo que este era mi escudo. Nadie más que yo puede protegerlo». Ramírez se dio cuenta de lo que ocurría y se levantó de inmediato. «Aléjese de ella», ordenó con voz grave, interponiéndose entre el joven y la pequeña. El colega retrocedió, sudando frío, pero Villagrán no observaba desde el otro extremo de la sala, con el ceño fruncido y los ojos cargados de furia. Montalbán, que también había visto la escena, tomó la palabra con firmeza. «Este dispositivo quedará bajo custodia directa de la Fundación hasta que se revelen los resultados. No habrá espacio para manipulaciones». Los periodistas, que aún grababan todo desde las puertas, captaron claramente el momento en que la niña entregaba el USB a Montalbán con manos temblorosas, pero decididas. Fue un gesto simbólico, la hija protegiendo el legado de su madre frente al hombre que había intentado enterrarlo.
Villagrán apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cada movimiento lo dejaba más acorralado. Ya no solo enfrentaba un resultado de ADN que podía destruirlo, sino también pruebas audiovisuales que podían acabar con lo que quedaba de su reputación. La niña, refugiada nuevamente en los brazos de su tía Lucía, susurró con voz débil pero firme. Mamá me dijo que la verdad tenía que salir, aunque doliera. Y hoy, va a salir. Montalbán sostuvo el USB en alto, como si fuese una sentencia, y anunció con voz solemne. Lo mostraremos cuando se entreguen los resultados finales de la prueba. Todos verán la verdad. Los murmullos se apagaron. Ahora había dos relojes corriendo al mismo tiempo, el del laboratorio y el del USB que contenía la última confesión de Clara. Villagrán lo sabía. Uno u otro podían destruirlo. Tal vez ambos. El auditorio de la clínica había sido improvisado como sala para enfrentar la verdad. Periodistas, médicos, curiosos y empleados se habían aglomerado, expectantes, mientras un proyector portátil se preparaba en una pantalla blanca. El USB estaba conectado y todos aguardaban en un silencio cargado de tensión. La niña, con el medallón en su cuello, sostenía la mano de su tía Lucía. Ramírez permanecía a su lado como un guardián, y Montalbán, con semblante severo, tomó el micrófono improvisado. Este archivo contiene las palabras de Clara Medina, madre de esta niña. Dijo. Lo presentaremos como testimonio de lo ocurrido hace años. Villagrán, sentado en primera fila, trataba de mantener su compostura. Pero sus rodillas temblaban bajo el traje. Por favor, que no sea lo que pienso. La pantalla se iluminó y apareció la imagen de una mujer joven, pálida y cansada, recostada en una cama humilde. Sus ojos, grandes y oscuros, eran los mismos que ahora tenía la niña. Su voz, débil pero firme, llenó la sala. Me llamo Clara Medina. Este mensaje es para mi hija, y para cualquiera que un día quiera escuchar la verdad. Un murmullo recorrió la sala. La niña soltó un sollozo al ver a su madre en la pantalla, viva en esa grabación. Clara continuó. Hace años me enamoré del doctor Alberto Villagrán. No era el hombre que todos creen conocer. Me prometió apoyo, me prometió que estaría a mi lado, pero cuando más lo necesité, me dio la espalda. Villagrán se removió en su asiento, sudando frío. Cuando supe que estaba embarazada de mi hija, fui a buscarlo, prosiguió Clara, pero él me negó. Dijo que su carrera y su prestigio estaban por encima de nosotras. Me echó de aquel hospital como si fuera basura. Los murmullos se transformaron en exclamaciones de indignación. Varios periodistas escribían frenéticamente en sus libretas, otros transmitían en vivo desde sus celulares. Clara alzó el medallón frente a la cámara. Este fue el único regalo sincero que recibí de él. Lo guardé porque quería que mi hija supiera algún día quién era su padre. No por orgullo, sino para que nunca aceptara ser tratada como alguien sin valor. La niña rompió en llanto, cubriéndose el rostro con las manos, mientras su tía la abrazaba con fuerza. La grabación concluyó con una frase que dejó la sala helada. Alberto, si algún día escuchas esto, quiero que sepas que no me llevaste a la tumba por mi enfermedad, sino por tu indiferencia. Y que tu hija está destinada a brillar mucho más de lo que tú jamás podrás imaginar. La pantalla se apagó. El silencio fue absoluto. Todos los presentes giraron la vista hacia Villagrán. El médico famoso estaba hundido en su asiento, con el rostro desencajado y la respiración entrecortada. Ya no había arrogancia en él, solo miedo y vergüenza. Ramírez rompió el silencio, con voz grave. No importa lo que digan las pruebas de ADN. Este testimonio ya habla por sí solo. La niña, con lágrimas en los ojos, levantó la cabeza y susurró. Pero quiero que lo confirmen. Quiero que el mundo entero sepa la verdad. La sala aún vibraba con el eco de la voz de Clara. Algunos lloraban en silencio, otros miraban con rabia a Villagrán. La niña, abrazada por su tía Lucía, no apartaba los ojos de la pantalla apagada, como si quisiera memorizar cada segundo en que había visto y escuchado a su madre de nuevo. De pronto, la puerta del auditorio se abrió. La técnica del laboratorio entró con una carpeta sellada entre las manos. Su semblante era solemne, consciente de que llevaba la verdad que todos esperaban. Tengo los resultados finales de la prueba de ADN, anunció.
El murmullo se apagó de inmediato. La tensión era tan fuerte que hasta los flashes de los periodistas cesaron. Ramírez fue quien dio un paso al frente para recibir la carpeta. Abrió lentamente el sobre, revisó los documentos, y su rostro se transformó. Primero incredulidad, luego certeza. Finalmente levantó la mirada hacia todos. La prueba genética confirma con un 99,9% de certeza que el doctor Alberto Villagrán es el padre biológico de esta niña. La sala explotó en exclamaciones. Algunos aplaudieron, otros gritaron indignados. Los periodistas se abalanzaron con preguntas. La niña, en cambio, se quedó inmóvil, como si el peso de esas palabras necesitara unos segundos para asentarse. Luego, lentamente, giró el rostro hacia Villagrán. Sus ojos, llenos de lágrimas, lo miraban con una mezcla de dolor y esperanza. ¿Lo escucha ahora, doctor?, dijo en voz baja, pero firme. Usted es mi padre. Villagrán sintió que el aire lo abandonaba. Su cuerpo se desplomó en la silla, como si todo el poder y la soberbia que lo habían sostenido durante años se hubieran evaporado de golpe. Se llevó las manos al rostro, incapaz de sostener la mirada de la niña, incapaz de sostener la mirada de nadie. Montalbán se adelantó con dureza. La verdad ha salido a la luz. Doctor Villagrán, su carrera, su reputación y su nombre jamás volverán a ser los mismos. Ramírez colocó una mano en el hombro de la niña. Pero tú, pequeña, ya no estás sola. Tu madre tenía razón, brillará más que cualquiera de nosotros. La niña, sollozando, apretó el medallón contra su pecho y susurró. Mamá, lo logramos. El silencio volvió a caer, pero esta vez no era de tensión, sino de una certeza que lo abarcaba todo. La verdad, por fin, había salido a la luz. Y mientras las cámaras seguían grabando, Villagrán levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban rojos, y su voz, rota, apenas logró pronunciar unas palabras que nadie esperaba oír. Perdóname, hija. Las palabras de Villagrán retumbaron en la sala como un trueno. Perdóname, hija. Durante unos segundos, nadie respiró. La multitud de periodistas, médicos y curiosos quedó paralizada, incapaz de procesar que el hombre más arrogante del país acababa de pronunciar la palabra hija en público. La niña lo miró con lágrimas en los ojos, pero no dio un paso hacia él. El recuerdo de la humillación bajo la lluvia aún pesaba demasiado. Usted me rechazó cuando más lo necesitaba, dijo con voz temblorosa. ¿Por qué debería perdonarlo ahora? Villagrán sintió que aquellas palabras eran como bisturís que le atravesaban el alma. Su carrera estaba destruida, los periodistas transmitían en vivo cada gesto, y la fundación ya lo había sentenciado con su silencio. Pero lo que realmente le dolía no era perder su prestigio, sino la mirada herida de esa niña que, lo quisiera o no, era su propia sangre. Se puso de pie lentamente, con la voz quebrada. Tienes razón, no merezco tu perdón. Durante años me importó más mi nombre que las personas que destruía. Tu madre, y tú, son la prueba de lo peor que fui. Un murmullo recorrió la sala. Algunos empezaban a ver en él no solo al villano arrogante, sino al hombre derrotado que reconocía sus errores. Ramírez, serio, lo observó fijamente. Alberto, ya no puedes cambiar lo que hiciste. Pero sí puedes decidir qué haces a partir de ahora. Villagrán cerró los ojos. El peso de su decisión era insoportable. Podía huir, como siempre lo había hecho, esconderse tras abogados y dinero, desaparecer de la vida de la niña. O podía enfrentar la vergüenza pública y tratar, aunque fuera tarde, de redimirse con ella. Sus manos temblaban cuando se arrodilló frente a la pequeña, ignorando los flashes y los murmullos. Sus ojos se llenaron de lágrimas por primera vez en décadas. No puedo devolverte a tu madre, pero déjame intentar devolverte un futuro. Quiero ser tu padre, aunque sé que no lo merezca. La niña lo observó con el corazón en un torbellino de emociones. Era el mismo hombre que la había humillado frente al hospital, pero también era el hombre que su madre le había dicho que debía enfrentar. Un susurro recorrió la sala. ¿Aceptaría ella esa súplica? El auditorio entero contenía la respiración. Villagrán, el médico famoso que durante años había mirado a todos desde lo alto, ahora estaba de rodillas frente a una niña descalza, pidiendo algo que nunca antes había pedido: perdón. La pequeña lo observaba con los ojos húmedos, su cuerpo temblaba,
pero no retrocedía. Su madre le había enseñado a no bajar la cabeza ante nadie, ni siquiera ante los poderosos. Y aunque en su corazón una parte quería abrazarlo, otra recordaba el frío de la lluvia y las palabras crueles que la habían herido horas atrás. «¿Quieres ser mi padre?», susurró ella, apretando el medallón contra su pecho. «Entonces demuéstrelo». Villagrán levantó la mirada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Cómo? Dime qué debo hacer». La niña respiró hondo. Su voz, aunque temblorosa, salió firme y clara, resonando en cada rincón de la sala. «Ayude a los que son como yo. Los que esperan bajo la lluvia, los que no tienen zapatos, los que son ignorados en la puerta de un hospital. Use todo su dinero, todo su prestigio, para que nadie más sufra lo que sufrió mi mamá». Un murmullo de sorpresa recorrió a los presentes. No pedía juguetes, no pedía lujos, no pedía venganza. Pedía justicia. Ramírez bajó la cabeza, conmovido. «Tiene más grandeza en su corazón esta niña que todos nosotros juntos». Montalbán cruzó los brazos, observando a Villagrán con severidad. «Doctor, lo que ella pide no es imposible. Pero si realmente acepta, tendrá que hacerlo públicamente. No bastará con palabras». Villagrán tragó saliva. Sabía lo que significaba donar su fortuna, renunciar a su poder, exponerse ante el mundo como el médico que había sido un monstruo, pero que intentaba convertirse en alguien distinto. Los periodistas apuntaron sus cámaras. Las luces lo cegaban, pero también lo obligaban a decidir en ese instante. La niña, con lágrimas rodando por sus mejillas, añadió con voz quebrada: «Si hace eso, quizá algún día pueda llamarlo papá». Las palabras lo atravesaron como un bisturí en el corazón. El silencio en la sala era total. Todas las miradas estaban sobre Villagrán, el hombre que lo había tenido todo, fama, riqueza, prestigio, y que ahora lo había perdido en cuestión de horas frente a una niña empapada bajo la lluvia. Sus labios temblaban. Sus manos, acostumbradas a operar con precisión y firmeza, ahora parecían frágiles, torpes. Respiró hondo, tragó saliva, y por primera vez en su vida habló sin soberbia. «Durante años viví creyendo que salvar vidas en un quirófano me hacía un héroe. Pero hoy descubrí que fui incapaz de salvar la vida que más importaba, la de la madre de mi hija». Un murmullo recorrió la sala. Villagrán levantó la vista, empapada en lágrimas, y continuó: «Acepto tu condición. Donaré mi fortuna, mis bienes, y todo lo que tengo a la creación de una fundación para niños vulnerables. Ningún niño volverá a esperar bajo la lluvia sin ser escuchado». Los periodistas explotaron en flashes y exclamaciones. Montalbán lo miró sorprendido, como si no esperara que realmente se atreviera a anunciar algo tan radical. Ramírez, conmovido, asintió lentamente. Villagrán se giró hacia la niña, aún arrodillado. «Haré esto no para limpiar mi nombre, sino porque quiero que algún día puedas mirarme y no ver al hombre que destruyó tu mundo, sino al padre que intenta reconstruirlo». La niña lo miró en silencio. Su corazón se debatía entre el rencor y la esperanza. El auditorio, expectante, aguardaba su respuesta. Lucía, la tía, le susurró al oído: «Tu mamá estaría orgullosa de ti, mi niña. La decisión es tuya». La pequeña respiró profundamente, acarició el medallón de su madre y dio un paso hacia adelante. Todos contuvieron la respiración. Se inclinó apenas hacia Villagrán y, con voz temblorosa, pronunció: «Si cumple su palabra, yo cumpliré la mía». La noticia se propagó como fuego en redes sociales y noticieros. El médico más famoso del país admite tener una hija y anuncia donación millonaria para niños pobres. Días después, una multitud se reunió en una plaza céntrica donde se había instalado un estrado improvisado. Familias humildes, niños descalzos, pacientes que alguna vez habían sido rechazados, periodistas y curiosos abarrotaban el lugar. Todos querían presenciar el momento en que Villagrán cumpliría su promesa. El doctor, vestido con un traje sencillo, muy distinto al lujo que lo caracterizaba, subió al estrado. A su lado, la niña lo acompañaba, sosteniendo el medallón de su madre con fuerza, y con la tía Lucía y el doctor Ramírez detrás, como protectores. Villagrán tomó el micrófono. Su voz temblaba, pero no era el temblor del miedo, sino el de alguien que por primera vez hablaba desde la verdad. «Hoy no estoy aquí como el médico famoso que todos conocían.
Estoy aquí como un hombre que falló. Como un padre que negó a su propia hija y dejó morir a la mujer que confió en él. Un silencio reverente cubrió la plaza. Villagrán continuó. A partir de hoy, mi fortuna pasará a manos de una fundación que llevará el nombre de Clara Medina. Su misión será dar atención médica gratuita a todos los niños pobres y vulnerables que lo necesiten. Nunca más un niño será rechazado por no tener dinero. Las lágrimas rodaban por los rostros de varias personas en la multitud. Algunos aplaudieron con fuerza, otros levantaron pancartas improvisadas con el nombre de Clara. Villagrán giró hacia la niña. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban una mezcla de dolor y alivio. Esta fundación es tu legado, hija mía. Quiero que seas tú quien la inaugure conmigo. La niña respiró hondo. Dio un paso adelante y tomó el micrófono con manos temblorosas. Mi mamá me dijo que la verdad podía doler, pero también podía sanar. Hoy, aunque todavía me cuesta llamarlo papá, quiero creer que algún día podré hacerlo sin miedo. Un aplauso ensordecedor estalló en la plaza. La gente coreaba el nombre de la niña, no el de Villagrán. Por primera vez, la figura poderosa ya no era él, sino esa pequeña que había enfrentado a la tormenta y al poder. Villagrán bajó la cabeza con humildad. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer para merecer ser llamado padre, pero aquel día había dado el primer paso. La tarde caía sobre la plaza, bañando a todos con un resplandor dorado. Los aplausos aún resonaban cuando la niña bajó del estrado con el medallón de su madre brillando en su cuello. Lucía la abrazó fuerte, y Ramírez acarició su cabeza con ternura. Villagrán se quedó unos pasos atrás, mirando la escena con ojos enrojecidos. Sabía que, aunque había dado el primer paso hacia la redención, el camino para ganarse el amor de su hija sería largo y difícil. Pero por primera vez en su vida, no le importaba la fama ni el prestigio, solo quería tener la oportunidad de demostrar que podía cambiar. La niña, conmovida por el cariño de la gente que la rodeaba, levantó el rostro hacia el cielo. El viento suave acarició su cabello, y en lo más profundo de su corazón sintió la presencia de su madre. Mamá, susurró con una sonrisa entre lágrimas, lo logramos. Tu verdad salió a la luz. En ese instante, las campanas de una iglesia cercana comenzaron a sonar, como si el universo confirmara que algo nuevo estaba naciendo. Montalbán tomó la palabra desde el estrado para cerrar el acto. Hoy no celebramos a un hombre caído en desgracia, sino a una niña que tuvo el valor de enfrentarse a la injusticia y cambiar la vida de miles. Que este sea el inicio de un futuro diferente para todos. El público estalló en aplausos. Algunos niños de la multitud corrieron hacia la pequeña y la rodearon, como si vieran en ella una esperanza nueva. Villagrán se acercó lentamente. Se arrodilló frente a su hija y, sin atreverse a tocarla, le habló con la voz rota. No te pido que me llames papá hoy. Solo dame la oportunidad de demostrarte que puedo serlo mañana. La niña lo miró fijamente. Su corazón aún estaba herido, pero en sus ojos se encendió una chispa de esperanza. Con voz suave, respondió. Si cumple su promesa, algún día lo haré. Villagrán bajó la cabeza, y por primera vez en décadas, sonrió con humildad. La cámara que narraba la historia se alejó lentamente, mostrando a la multitud reunida, a la niña abrazada a su tía y rodeada de otros niños, y al médico famoso, ya no como un hombre arrogante, sino como un padre dispuesto a empezar de nuevo. Y en el aire quedó la moraleja, sencilla y poderosa. La verdad puede doler, pero también puede sanar. Y cuando un corazón inocente se atreve a enfrentarla, es capaz de cambiar al mundo entero. Gracias por acompañarnos en esta historia tan conmovedora. Si quieres seguir viviendo relatos llenos de emociones y giros inesperados, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguno. Aquí te dejo 2 videos más que seguro te harán reflexionar y emocionarte. Haz clic en cualquiera y continúa con nosotros, porque cada historia puede cambiar una vida.